Capítulo 1 y el capítulo 2 ya lo hemos terminado. Hoy vamos a comenzar el capítulo 3 de Gálatas. Si usted puede abrir sus Biblias, si tiene por allí. Entonces, me ayuda, vamos a leer. Y hemos visto tantas cosas en Gálatas. Gálatas capítulo 1 y 2 habla de mucha doctrina por parte de Pablo. En el capítulo 3 comienza él a llevarlo a un nivel más práctico. Y el día de hoy vamos a ver un poquito una palabra clave, fascinados. Es la palabra clave de los primeros 5 versículos del capítulo 3 de Gálatas, en que Pablo reprende y hace preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son preguntas que suponen una respuesta y que en la pregunta ya está esa respuesta. Entonces Pablo hace esas preguntas a los Gálatas, y básicamente antes de leer podemos ver que muchas veces la deserción o el alejamiento son reprochables porque implican ¿qué cosa? Deslealtad y traición. Es decepcionante muchas veces ver a cristianos abandonar la pureza del evangelio y meterse a una forma falsa de cristianismo que presume mejorar la obra finalizada en Cristo. Muchas veces vemos y a lo largo de la historia de la iglesia algunos creyentes empezaron bien y más adelante se apartaron de las verdades que habían creído y de las cuales Dios los había traído del estado de muerte a salvación. Reciben el evangelio por gracia y viven para el Señor con una fe, pero caen presa de un sistema de legalismo, un sistema de justicia por obras que promete más y que produce mucho menos. Algunos caen en formalismo, sustituyen ceremonias, ritos externos y realmente están alejándose del Señor, del crecimiento personal del Señor. Otros caen en sistemas de legalismo prohibitivos, prohíben cosas, no puedes comer esto, no puedes vestirte así, tienes que dejarte el cabello largo, no tienes que dejarte el cabello corto, no puedes usar falda, puedes usar falda, y caen en ese sistema de legalismo. ¿Para qué? Para ser presos de una esclavitud a la cual Cristo ya los había liberado. Pablo había sido usado, hermanos, por el Señor para presentar el evangelio de la gracia a los Gálatas. Y la verdad del evangelio recibido por fe, por la obra en Cristo, sin otra añadidura. La obra de Cristo en la cruz no da espacios para una obra humana más, para poder salvarse. Ahora, ¿qué pasaba con estos Gálatas? Ellos se estaban alejando de la pura gracia y habían aceptado un sustituto inferior e impotente, basado en viejos rituales, basado en cosas en parámetros que el nuevo pacto de la gracia de Dios había ya invalidado, el pacto de Cristo. Que aún ellos en el antiguo pacto carecían de ese poder para salvación. El antiguo pacto, si tú lo guardabas completo, carecía ¿de qué? Del poder de salvación. Muy bien, a eso habían caído ellos. Y muchas veces hay cristianos que caen en ciertos legalismos y caen en ciertas prácticas que dejan engañar. ¿Qué pasó en Gálatas 3, 1 al 5? Si quieren leer conmigo, por favor, vamos a ver qué estaba diciendo Pablo. Miren lo que dice allí. Dani, ¿te puedo pedir un favor si me puedes prender la luz aquí? Por favor, gracias. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Ya no veo bien, hermano, así que... Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros. Y aquí comienzan las preguntas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues,
que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a poder aprender la enseñanza que tú nos estás dejando en este día a través de la lectura de ella, Señor. Ayúdanos a tener y hacer tierra fértil, Señor, para tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a exponerla con elocuencia para que tú puedas obrar, Señor, en los corazones y que, Señor, seas tú y tu Espíritu Santo, Señor, más que mi boca hablando. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasaba con ellos, con los Gálatas? Se habían dejado engañar y fueron también fuentes de engaños para los demás. Y dieron a entender que la salvación era cuestión de qué cosa, de guardar la ley y no de tener fe solamente. Se habían privado de la plenitud de la bendición de Cristo y por consecuencia iban camino a qué cosa, a privar a muchos otros del conocimiento del único camino de salvación. Hermanos, Satanás nunca deja de esforzarse, nunca ha dejado de esforzarse para destruir el camino de la salvación de Dios. Y debido a que el camino de Dios es por gracia solamente, mediante la fe, el camino de Satanás es totalmente lo opuesto. ¿Qué es lo que enseña Satanás? Que el propio esfuerzo del hombre y sus obras es lo que lleva a uno a una salvación. En el principio podemos ver ya que Caín, en Génesis capítulo 4, ¿qué pasó en capítulo 4? Ya fue la caída. Y desde ese tiempo, ¿qué pasó con Caín? Caín trajo una ofrenda, dice, al Señor. Pero esa primera ofrenda fue con la intención de ¿qué cosa? De canjear obras humanas para obtener ¿qué? Justicia divina. Es decir, su propia idea tuvo Caín de una ofrenda de granos en lugar del sacrificio animal que ya había sido mandado por Dios. El hombre incrédulo ha procurado hacerse esto delante de Dios por medio de su propia bondad, de sus propios méritos. Mucha gente cree que por ser bueno o por tener una buena moral se gana el cielo. Así como los Gálatas, entre los cristianos muchos han vuelto a caer de la gracia a la ley, por la fe, de la fe a las obras, del Calvario a las ceremonias, de la libertad a la esclavitud. No es que se perdió la salvación, no, se están perdiendo el gozo de la salvación. Y en estos capítulos que vamos a ir viendo en estas semanas, en capítulo 3 y el 4, Pablo expresa una defensa de la doctrina de la justificación por fe. ¿Qué significa la doctrina de la justificación por fe? Que es que somos justificados por medio de la obra de Cristo. Por eso solamente somos justificados. No por obras tuyas, no porque tú te hayas portado bien, sino por la obra salvadora de Cristo. Y aquí Pablo nos recuerda que la experiencia de un creyente con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre, da evidencia irrefutable de que ha sido acepto a Dios mediante la fe en la obra perfecta y completa de Cristo. Aparte totalmente de cualquier añadidura o de cualquier obra que nosotros como seres humanos podamos hacer. Como les dije, Pablo hace 6 preguntas. 6 preguntas en estos 5 versículos. Y todas ellas, escuchen bien, todas ellas comparando ¿qué cosa? El legalismo con la gracia de Dios. Y en primer lugar, el primer punto que quiero tratar con ustedes, hermanos, si usted tiene ahí para anotar, yo les voy a decir que anoten, por favor. Y vamos a leer de nuevo la primera parte. El primer punto que quiero hablar es la experiencia del creyente con Cristo. El primer versículo habla de eso. La experiencia del creyente con Cristo. ¿Qué dice primero Pablo? Oh Gálatas, insensatos. Y esto no se refiere a una falta de inteligencia, sino a la falta de obediencia. Es la misma palabra que utiliza Jesús, y vamos a ver después en pasajes como Lucas, en 1 Timoteo. Pero Pablo expresó ¿qué cosa? Un asombro. Se maravilló. Es como en el primer capítulo hemos visto nosotros que
Dice, estoy maravillado de que ustedes hayan dejado el Evangelio. Y esta es la misma expresión, dice, ustedes están siendo insensatos, así como muchos creyentes han sido víctimas de engaños del enemigo, fueron inducidos a apartarse de su propia creencia del Evangelio que los había salvado al principio. Hermanos, la palabra insensato significa pereza, significa descuido, y este término nos transmite a nosotros la actitud o la idea de una actitud errónea en el corazón. Una falta de fe que nubla el juicio. En Lucas 24:25, si usted tiene su Biblia, abra conmigo rápidamente. Dice, Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente, el camino de Emaús, el famoso camino de Emaús en que Jesús camina y hay dos de sus discípulos y Él les dice lo siguiente. Entonces Él les dijo, miren lo que utiliza Jesús también allí. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. El problema básico de estos discípulos no era mental, sino era espiritual. No habían estudiado en detalle lo escrito, por eso fueron incapaces de entender que el Mesías no solamente moriría, sino que también que resucitaría. Su entendimiento falló porque su fe había desfallecido. Estaban tristes, estaban anonadados, como es una palabra muy culta, anonadados, ¿verdad? Por lo que había pasado, y Cristo les dice, ustedes insensatos, tardos de corazón, no han creído a lo que estaba escrito en la palabra. Los gálatas, de esta misma manera, habían caído de una manera insensata en el legalismo judaico, porque habían dejado de creer y aplicar las verdades básicas. Las verdades básicas, ¿de qué cosa? Del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, la vida cristiana no se inicia ni se vive con base en buenos sentimientos o inclinaciones positivas o pensamientos positivos, sino sobre el fundamento de la verdad de Dios en Cristo Jesús. En eso se basa la vida cristiana. Los cristianos que se apoyan en sus propias emociones y no en la palabra, escuchen bien, están condenados ¿a qué cosa? Como dice en Efesios 4:14, a ser niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Es aquel que se va como unas olas, ¿verdad? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor en su palabra? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, ¿qué cosa? Que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro pasaje en Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, la vida cristiana, hermanos, no se resume en lo que tú sientes, en cómo estás, sino que dice acá la palabra nos ayuda a que tenemos que estar basados en la verdad de Dios, en su palabra. Dice, no seamos más niños fluctuantes, estemos, dice, transformados en medio de la renovación de nuestro entendimiento, renovados en el espíritu de nuestra mente. Son pasajes que nos hablan de esto. Otro pasaje en Colosenses 3:10 dice, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿qué nos habla esto? Que la fe y la obediencia son establecidas por la mente, no por las emociones. Y nuestra mente debe estar arraigada en la palabra de Dios. Al ego humano le resulta interesante la idea de que puede agradar a Dios con ciertas conductas. Portándote bien. ¿Por qué? Porque el ego siempre busca su propia gloria y la manera de quedar bien consigo mismo y con los demás como una apariencia de piedad. Sin embargo, la vida cristiana, hermanos, no es una
simple aventura emocional repleta de sentimientos y experiencias agradables, es antes que nada buscar ¿qué cosa? Humildemente ¿qué cosa? La verdad, la voluntad de Dios con el fin de vivir de acuerdo a ellas. El cristiano obediente, ¿qué hace? El cristiano obediente experimenta gozo y satisfacción sin medida. Y tal experiencia excede ¿qué cosa? La fe excede el gozo de aquellos cristianos que son superficiales, que siempre tratan de alcanzar cúspides espirituales, emocionales, momentáneas, avivamientos, eventos que buscan llenar ¿qué cosa? El ego. Eso se ha vivido mucho tiempo en la iglesia cristiana, en los pasados años, 10, 15, 20 años. Cuando comenzó todo este mover de la alabanza, de la adoración, hermanos, la gente iba a esos eventos ¿para qué? Para sentirse bien, porque les hablaban que ellos eran ¿qué? Campeones. Porque les decían que ellos eran lo mejor de lo mejor y que tú puedes. Y que tú puedes salir adelante. Esa vida cristiana era una vida superficial. Esas cosas que se predicaban eran superficiales. Eran cúspides espirituales momentáneas. ¿Por qué? Porque eso duraba un fin de semana. ¿Y el lunes qué pasaba? Volvías a la misma rutina de siempre. Pero déjeme decirle que la vida cristiana no es desabrida, no es que tenemos que estar todo el día con cara larga y tristes así, ¿verdad? Esa no es la vida cristiana. El gozo, hermanos, la felicidad, la satisfacción verdadera son productos secundarios de una vida dedicada ¿a qué? A conocer y a obedecer la palabra de Dios. Esa es la vida cristiana. Ese es el gozo del creyente. Mira lo que dice Pablo. Dice, oh Gálatas insensatos. Que dice la segunda o la primera pregunta que está en el versículo 1. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? El problema, los judaizantes, los falsos maestros, estaban que plagando las iglesias de Galacia. La palabra que se traduce aquí como fascinó significa, y escuchen bien lo que significa, ¿quién les embrujó? ¿Quién les hechizó? ¿Quién los sedujo a ustedes? Eso es lo que dice Pablo, con adulación de falsas promesas. Y el término sugiere una apelación ¿a qué cosa? A las emociones por parte de los judaizantes. Los judaizantes tocaban las emociones, las fibras de los judíos. ¿Por qué? Porque le decían, sí, Cristo está bien, es suficiente, pero ¿te acuerdas de la ley? ¿Te acuerdas de nuestro padre Abraham? ¿Te acuerdas de Moisés? Eso todo es necesario. Entonces, ¿qué pasaba? Apelaban a las emociones de los judíos. El término indica, esta palabra fascinados, hermanos, indica con claridad la manipulación de sentimientos por encima de los hechos y de las emociones, por encima del entendimiento claro de la verdad. ¿No es algo similar a lo que hoy pasa en muchas iglesias, en muchos lugares? Sí, apelan a las emociones para que tú puedas ¿qué? Venir a Cristo, hacer decisiones, ¿verdad? Personalmente no me gustan cuando los predicadores están en los púlpitos y hay una música de fondo con el pianito. ¿Por qué? Y conste que soy pianista, no sé si se dieron cuenta, ¿verdad? Y he hecho eso, mucho. ¿Por qué? Porque apelan a las emociones. Tocas una nota menor ahí y estás diciendo algo el predicador que tocó tu fibra y allí a lo máximo y el pianista te toca una nota menor y ¿qué pasa? Empiezas a llorar. ¿Por qué? Porque están apelando a tus emociones por encima de ¿qué? De la palabra del Señor. Eso es lo que sucede hoy en muchas iglesias, hermanos. Yo diría miles de iglesias, muchos lugares, donde suplantan que la verdad del evangelio y le añaden cosas emocionales. ¿Para qué? Para que apele esto a los sentimientos de las personas. Miren lo que dice Pablo en el versículo. Sigue diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos
Jesucristo fue ya que presentado claramente. Presentado claramente. La palabra describe aquí como un anuncio oficial pegado en lugares públicos. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Muchos comentaristas, teólogos dicen que Pablo explicaba con muchos detalles gráficos el Evangelio. Y le ponía sangre a Cristo y le ponía sufrimiento a Cristo. Entonces la gente venía y entendía cómo fue que Cristo realmente murió, padeció por nosotros. Entonces dice aquí, por eso dice Pablo, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. Muchos de los que estaban ahí no vieron a Cristo. Porque los Gálatas se escribió en los años 60, 65, ya 30 años había pasado de que Cristo había muerto. ¿Y qué pasó? Muchos no conocieron esa etapa de lo que fue el sufrimiento y la muerte de Cristo. Entonces, por eso dice, ante vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. Entre vosotros dice, ¿cómo qué? Versículo al final, como crucificado. El versículo 1 termina así. La crucifixión de Cristo, hermanos, fue un evento único en la historia, pero que tiene resultados eternos. La muerte sacrificial de Cristo es el pago total de mi pecado, de tus pecados. ¿Y qué pasaba? Ellos no necesitaban más ningún suplemento ni adición por obras humanas. Pero ¿qué habían hecho los Gálatas? Habían suplantado a Cristo por uno falso y adecuado a sus propios intereses. Cuando tú comienzas a suplantar el Evangelio de Cristo, estás comenzando a hacer ¿qué cosa? Un Cristo a tu imagen, a lo que tú quieres llegar. Eso estaban haciendo. Ningún ritual, ninguna ceremonia, nada. Otra cosa impuesta o cumplida por nosotros puede completar lo que ya se culminó y lo que ya se terminó en la cruz del Calvario. Porque la cruz, ¿qué es? Es la culminación plena de la obra divina de salvación. Esa es la cruz del Calvario. La cruz es el pago continuo y eterno de todos los pecados. Un creyente no puede mantener su salvación por obras porque nunca la obtuvo por obras. Es imposible. Y es trágico ver que gran parte de la cristiandad moderna rechaza la obra sustitutiva de Cristo y la reemplaza con alguna forma de justicia por obras. Yo decidí, yo acepté, yo hice esto, yo vine a Cristo. Hermanos, las iglesias que hacen esto son culpables de predicar un evangelio sin poder, un evangelio que nos salva. Tu experiencia con Cristo, hermano, es única y nada debe sustituir eso. Hemos escuchado por años expresiones como estas. Después de un evento, renové mi fe, redediqué mi vida a Cristo. ¿Cuántos han escuchado estas cosas? O entre otras, ¿verdad? Si bien es cierto y quizás son frases piadosas, pueden sustituir tu experiencia de conversión y hacerla de menos. Son sustitutos de Cristo y de su obra en la cruz. Punto número 2, versículos 2 al 4. En primer lugar vimos la experiencia del creyente ¿con quién? Con Jesucristo. En segundo lugar estamos viendo la experiencia del creyente con el Espíritu Santo. Miren lo que comienza diciendo Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. Esto solo, dígame. 2 puntos dice. ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Y acá empieza a mencionar, miren lo que dice. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta a la pregunta de Pablo es muy obvia. Los Gálatas recibieron el Espíritu Santo cuando fueron salvos. Lo mismo que tú. No cuando guardaron la ley, sino a través de la gracia salvadora cuando oyeron el Evangelio. Como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Pablo apeló a la propia salvación de los Gálatas para mostrarles ¿qué cosa? El error
en que estaban cayendo. Y sus falsas enseñanzas en que guardando la ley, ellos podían ser salvos. Hermanos, el regalo, escuchen bien, el regalo del Espíritu Santo es la evidencia más inequívoca del favor de Dios en tu vida, en mi vida, en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque es su prueba más grande de salvación y garantía de gloria eterna. Miren lo que dice estos pasajes, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Primera de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él. En esto conocemos. Y Él en nosotros dice, en que nos ha dado de su Espíritu. Por tanto, es absurdo sostener, como hacen muchos cristianos, es absurdo que la entrega plena del Espíritu Santo viene por medio de una obra o experiencia adicional por parte del creyente. Recibes la salvación, eres regenerado, pero te falta más del Espíritu. Hermanos, una persona que no tiene el Espíritu, la plenitud del Espíritu, no necesita una segunda bendición o renovación de fe o bautismo del Espíritu, como dicen. Lo que necesita es salvación. La presencia del Espíritu que mora en el creyente es inseparable del nuevo nacimiento. Ninguna persona puede tener al Espíritu antes de la salvación, ni carece de su presencia después de la salvación. Es imposible. Hay grupos que hoy enseñan que es necesario, ¿qué cosa? El bautismo del Espíritu como una experiencia secundaria a lo que ya fue tu regeneración. He escuchado mucha gente decir esto. O también te dicen, no, tú lo que necesitas es liberación. Pues yo soy convertido. No, pero tú necesitas liberación. Necesitas liberación en esta área, en esta área, en esta área, en la otra, para ser librados de Satanás, dicen. Hermanos, esas son obras de justicia, ideas superficiales en base a obras que añaden cosas a lo que Cristo ya hizo en la cruz. Si Cristo te salvó, si Cristo nos salvó y nos regeneró, no hace falta un bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo te bautiza con su Espíritu Santo el día de tu conversión. Ya no hace falta liberación de nada. ¿Por qué? Porque Cristo te liberó una vez que has sido salvado, una vez que has sido regenerado. Son enseñanzas erráticas, erróneas, que hoy están metidas en las iglesias. El Espíritu Santo no es la meta de la vida cristiana, sino es su fuente. Estamos basados ahí. El Espíritu Santo no es el producto de una vida fiel, sino es el poder que la sustenta. Es el poder que sustenta tu vida de fidelidad a Dios. Ese es el Espíritu Santo. Un nivel más alto de tu vida moral no trae al Espíritu Santo. Más bien, el sometimiento al Espíritu Santo, quien mora en nosotros como creyentes, implica un nivel espiritual superior. ¿Se dan cuenta? Esa es la inversa. Miren lo que dice el versículo 3. Pablo regañando, ¿verdad? Dice, ¿tan necios sois? Pablo estaba incrédulo ante la facilidad con que los gálatas habían sido engañados. Es lo mismo que podemos preguntarnos y decir a mucha gente hoy cristiana, ¿tan necio eres? Esto es lo que Cristo hizo, te salvó. Lo único que tienes que hacer es confiar en la obra consumadora de la cruz. Pero ¿qué haces tú? Le añades cosas y experiencias sobrenaturales y estas cosas a lo que ya Cristo hizo. Dice acá Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? La idea de que el pecador débil y caído, ser humano, pueda ser mejor que la obra salvadora del Espíritu Santo era ridícula para Pablo, como tiene que ser ridícula para cada uno de nosotros hoy, los que profesamos la fe en Cristo. La validez de las buenas obras ante los ojos de Dios, escuchen bien, la validez de las buenas obras ante los ojos de Dios dependen de dos factores.
En primer lugar, en el poder de quien son hechas, quién es Dios. Y en segundo lugar, para gloria de quién se hacen. Siempre que se hacen en el poder de su Espíritu y para su gloria, resultan ¿qué? Agradables y son hermosas para Dios. Pero al hacerse en el poder de la carne y motivadas por el reconocimiento o el mérito personal, son siempre que ineficaces y son repugnantes y rechazadas por Dios. El legalismo, hermano, se diferencia de la obediencia verdadera. ¿Por qué? Por la actitud del corazón. Lo que emana del primero que les dije, del hacer todo por el motivándonos para el reconocimiento de la gente, es repugnante para Dios. Mientras que la siguiente, la otra, sube como un olor fragante delante de Dios. La oración que se ofrece con fe humilde para buscar la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Procura su gloria, es agradable al Padre. Miren lo que dice Lucas 18, vamos conmigo a Lucas 18. Hay un ejemplo allí de una persona, de algo que mostró el Señor Jesucristo. Lucas 18. Miren lo que dice Lucas 18, versículos 10 al 14. Dice, miren lo que dice el 9, qué interesante. Dice, a unos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Miren lo que dice el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. ¿Qué pasa? 2 personajes, fariseo, religioso, legalista, alguien que quería aparentar piedad, aparentar santidad. Fue al templo, se fue al primer lugar y empieza ¿a qué? A darle gracias a Dios porque no era como ¿quién? Como los demás pecadores. ¿Se puso dónde? Se puso en un pedestal, en esa aparente piedad. ¿Qué pasó con el publicano? Qué interesante Cristo cómo hace la ilustración del publicano. Era una persona rechazada por la sociedad. ¿Por qué? Porque era una persona que robaba y estafaba al pueblo. Era una persona que no merecía ni el saludo de los judíos. Miren lo que dice de él, que fue y estando, dice, de lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, o al altar, a mirar al templo. ¿Por qué? Porque dice, sé propicio a mí, pecador. Y miren la respuesta al final de Cristo. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ir a la iglesia, congregarse para adorar a Dios con sinceridad y en compañía de hermanos en la fe, le es agradable. Mientras que asistir al mismo servicio, quizás, con los mismos creyentes, no es aceptable a Dios si se hace en un espíritu de legalismo que busca ¿qué? Justificarse a sí mismo y hacerse superior a los demás y servirse en su propio ego. Miren lo que dice el versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Seguimos en Gálatas 4, versículo 4. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Se refiere a todas las bendiciones que habían recibido de la salvación en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:3, hemos sido bendecidos con bendición espiritual. La palabra padecido que menciona aquí Pablo
no tiene el significado básicamente de experimentar. Habían experimentado y no necesariamente implica un dolor, sino que esto Pablo usó para describir qué cosa, experiencia personal de salvación de los Gálatas. Puesto que el contexto no indica dolor, no indica penalidad, es mejor interpretar esta palabra como una experiencia personal del creyente con Jesucristo, el Espíritu y el Padre. Pablo les pregunta una cosa: ¿acaso todas esas cosas que experimentaron fue en vano? ¿Es posible que no hayan aprendido algo de su propia experiencia con el Señor? Y Pablo suaviza el golpe. En el versículo 4 dice: si es que realmente fue en vano. Vayan conmigo a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 1 y 2. Dice así. 1 Corintios 15, 1 y 2. El mismo Pablo hablando a los corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, Pablo hablando de una iglesia muy complicada, la iglesia más complicada del Nuevo Testamento eran los corintios. Y eran también otros bien problemáticos y decían cada cosa, cada barbaridad que se mencionan en Corintios, dice, y Pablo les empieza a decir, si retienen la palabra que les he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 2 Corintios 6:1 también habla de la misma palabra aquí Pablo. 2 Corintios 6:1 dice así: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces Pablo, queriendo suavizar el tema, en Gálatas 1, en el versículo 4 dice, deja abierta esta posibilidad y esperanza de que eso no haya sido así con ellos. Y esto nos lleva al tercer punto, el versículo 5, la experiencia del creyente con el Padre. En primer lugar vimos la experiencia del creyente con Jesucristo, la experiencia del creyente con el Espíritu Santo. Y en este tercer punto vemos la experiencia del creyente con el Padre. Miren lo que dice Gálatas 3:5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Qué dice? Dios da el Espíritu. Las maravillas que hace es la regeneración, la justificación, la santificación y finalmente ¿qué hará? Culminará su obra maravillosa con nosotros en nuestra glorificación. La tercera apelación a la experiencia se relaciona a Dios el Padre, la cual Pablo hace a los creyentes. La palabra suministrar nos habla de proveer con abundancia, con gran generosidad. En su generosidad sobreabundante con sus hijos, ¿qué hace Dios? Nos suministró el Espíritu Santo e hizo maravillas entre nosotros. La palabra maravillas, hermanos, se traduce dunamis. Dunamis viene de la palabra poder, donde se deriva la palabra dinamita. Poder. Es posible que Pablo se refería al poder espiritual que tenemos como hijos de Dios sobre Satanás, el pecado, el mundo y tantas cosas que aquí hay, la debilidad humana, que el Padre otorga a sus hijos poder por medio de su Espíritu. Podemos ver que en la predicación de Pablo en Corinto fue con demostración del Espíritu y de poder, 1 Corintios 2:4. Versículo 9 de 2 Corintios 12 dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dunamis, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20.
En cada uno de estos pasajes, y el que vimos en Gálatas, esa palabra se traduce poder y se refiere a qué cosa? Al don divino del Padre con sus hijos. Dice, volviendo a Gálatas, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Y le hace la última pregunta a Pablo. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Qué interesante cómo termina Pablo allí. No es por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por el oír con fe. Lo primero que obra Dios en la persona muerta es la regeneración, la nueva vida. Eso lo hace por el oír con fe. No a través de guardar las obras, no a través, ¿por qué? Porque nadie puede hacer eso. El argumento de Pablo tiene fuerza propia. Si uno ha recibido salvación eterna, escuchen bien, mediante la confianza en el Cristo crucificado, ha recibido la plenitud del Espíritu en el mismo instante en que creyó. Tú y yo hemos recibido ese Espíritu Santo en ese mismo instante. Y tenemos el poder del Espíritu del Padre que mora y obra en nosotros. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cómo es que muchos pueden hoy abrigar la esperanza de mejorar esa situación por medio de sus propios recursos humanos insignificantes o la realización de alguna obra? Es imposible. No puedes agregar a lo que Cristo ya hizo. Querer agregar es legalismo, es lo que estaban haciendo ellos. Y hay legalismo hoy en nuestras iglesias. El querer aparentar como ese fariseo. El querer aparentar. Vas a regresar a tu casa como de la misma manera en que ese hombre regresó, no justificado. Pero el venir a Dios de una manera que reconocemos en que somos pecadores y que realmente sin Él somos nada, vamos a regresar como ese publicano justificado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.